compromiso social frente a la exclusión y la violencia. Les recuerdo la dinámica de los ponentes, cuentan con 18 minutos para su ponencia. Les voy a pasar una tarjetita de tiempo de 5, 3 y tiempo para que concluyan su presentación. Al final vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios de parte del auditorio. Y el primer ponente es Rodrigo Llanes Salazar, con su ponencia La defensa local de los derechos de los pueblos indígenas, el caso UCAN. Él viene del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, CEPSIS, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les doy la palabra. Bien, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores por la realización de este coloquio en homenaje a Rodolfo Stave-Hagen. Yo quisiera tratar en esta ponencia los avances de una investigación que están en curso, y de hecho es un avance muy preliminar, está en las primeras fases de la investigación, y quisiera centrarme en un aspecto que le interesó particularmente a Rodolfo Stave-Hagen, y no solo le interesó, sino fue su práctica durante varios años, que es la defensa internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y uso como título en esta ponencia la defensa local, tal vez se puede usar un mejor término, menos feo, de los derechos de los pueblos indígenas, el caso UCAN en Yucatán. Y uso la palabra defensa local para entrar en una discusión reciente, sobre todo en las ciencias sociales y en antropología, de realizar un análisis antropológico y etnográfico de la defensa internacional de los derechos humanos, y cómo siempre los instrumentos internacionales, desde las organizaciones, las declaraciones y distintos tipos de instrumentos, pues no existen en una esfera internacional abstracta, sino que siempre son llevados a la práctica por actores concretos, bajo relaciones de poder, intereses económicos y situaciones socioculturales específicas. Y con la defensa local quiero hacer el énfasis entre este entramado entre acciones de carácter consideradas internacional o global o transnacional, con prácticas locales de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y voy a tratar 3 puntos. Primero, el suceso del caso UCAN, que se ha convertido en un caso paradigmático o emblemático de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo maya en Yucatán. Relatar una versión de los sucesos, incluso sabiendo que toda versión de los sucesos son versiones interesadas, pero intentar hacer una reconstrucción muy rápida y muy general. En el segundo punto hablaré ya propiamente de la defensa local, sobre todo 4 aspectos que quiero ir planteando en un análisis preliminar, insisto. Y como tercer punto, el tema de los efectos de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Aquí quiero solo señalar un elemento analítico para iniciar el trabajo. Retomo aquí algunos de los trabajos sobre efectos de las sentencias y sobre todo del Poder Judicial, realizado por ejemplo por el jurista colombiano César Rodríguez Garavito para el caso de la Corte Constitucional de Colombia. Y uno de los argumentos que me interesa retomar aquí, si bien no voy a estar analizando sentencias ni únicamente procesos judiciales, sino prácticas más amplias de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, quiero señalar con fines de análisis la propuesta de Rodríguez Garavito de que la defensa, o en este caso la defensa, que es el caso que me interesa aquí, no solo tiene efectos materiales directos, que serían los resultados concretos, por ejemplo el impacto en políticas públicas que pueden surgir por una sentencia o que pueden surgir por una determinada práctica de defensa de derechos humanos, que es lo que muchas veces interesa a las organizaciones, y a veces es como la principal preocupación, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué logró, por ejemplo, el GIEI con respecto al caso de Ayotzinapa? ¿Qué logró tal Centro de Derechos Humanos con respecto a la práctica? Muchas veces el interés inmediato. Pero Rodríguez Garavito señala que también hay efectos indirectos
y efectos simbólicos. Y explico rápidamente esta parte. En los efectos materiales indirectos señala Rodríguez Garavito que también se forman coaliciones de activistas para influir en distintas cuestiones de derechos humanos, y este es un efecto material que hay que tomar en seria consideración. Y también hay efectos simbólicos que tienen que ver con cómo se definen y se perciben los problemas como violaciones de derechos humanos. Porque un suceso, digamos, si bien no existe la realidad en sí, tal vez, o sea, siempre está mediada por interpretaciones, por cultura, por ideología, por poder. Digamos, los datos en sí mismos no son violaciones a derechos humanos, tienen que construirse políticamente, simbólicamente, como violaciones de derechos humanos. Y esto es parte de los efectos simbólicos, de lo que quiero destacar, de las defensas de derechos humanos. Y como un efecto simbólico indirecto está la transformación de la opinión pública en relación con la urgencia y también la gravedad de los problemas de derechos humanos. Así que empiezo muy rápidamente con el caso o los sucesos del caso Ricardo Ucán, que de acuerdo con las versiones oficiales judiciales, sobre todo en los distintos documentos, el 5 de junio del año 2000, Ricardo Ucán Seca, un campesino mayahablante, básicamente monolingüe, de Aquil, un municipio citrícola de la región sur de Yucatán, cometió homicidio calificado contra Bernardino Chan Ek, que era un vecino de Aquil. La razón fue que Bernardino Chan invadió el terreno donde Ricardo Ucán trabajaba su milpa, solía trabajar la milpa. Ricardo Ucán le dijo: bueno, estás trabajando en el terreno donde yo suelo trabajar. Le pidió que se retirara a Bernardino y a la otra persona que lo acompañaba. Finalmente no se retira y momentos después Ricardo Ucán está con su escopeta, también con su esposa y dos de sus hijas. Aquí pueden ver a Ricardo Ucán junto con su familia, años después, cuando fue liberado. Y los dos intentan disparar, según la versión. La escopeta de Bernardino no se dispara, la escopeta de Ricardo Ucán sí, y mata a Bernardino Chan Ek. Inmediatamente, bueno, esta es una imagen de Ricardo Ucán. Y Ricardo Ucán interpreta este hecho, no me voy a detener mucho en esta parte, que sería toda una ponencia aparte. Interpreta este hecho como una desgracia, que es una noción también muy común entre pueblos originarios, también particularmente en el pueblo maya, de no verlo únicamente como un accidente, ni únicamente como un problema entre dos individuos, sino que es una desgracia que sucede para la colectividad también, en este caso para las familias, y como lo señalaban también en la mesa anterior. ¿Qué sucede? Inmediatamente la agencia número 2 del Ministerio Público del Fuero Común se presenta, es llevado Ricardo Ucán ante el Ministerio Público. No cuenta con intérprete traductor, a pesar de que era maya básicamente monolingüe. Pasa después agota todas las instancias judiciales. No me voy a detener tampoco mucho en este proceso, que sería otro tema de la violencia estructural y el racismo en los procesos judiciales hacia los pueblos indígenas, que es un tema que se ha analizado más. Pasa al juez mixto y de lo familiar del segundo departamento del Estado, donde se declara auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado y portación de armas e instrumentos prohibidos. Lo sentencian a 22 años de prisión. Se apela, digamos, siguiendo el procedimiento común, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Finalmente se presenta un juicio de amparo contra la resolución de esta sala, y el primer tribunal colegiado de circuito con sede en Mérida da una respuesta infame, interesante en términos de cómo enfrentan los indígenas los procesos penales. Pero una de las cosas que señala uno de los magistrados es que de las constancias de los autos no se advierte que Ricardo Ucán pertenezca a una comunidad indígena con costumbres claramente especificadas, y de ahí el infundido de sus argumentos. Entre varios argumentos señala que en Aquil hay una escuela, que tienen electricidad, que hay caminos, entre otras razones por las cuales Ricardo Ucán no es indígena y no merecía traductor-intérprete. El caso, digamos, está básicamente agotado, se agotan todas las instancias judiciales hacia 2003, hasta que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en noviembre de 2003, emite una recomendación
Para entonces, la CODEI, esta comisión, hace muy pocas recomendaciones, 2 o 3 por año. Se dispara el término de recomendaciones y la práctica de recomendaciones en esta comisión. Y entre las 3 conclusiones que me interesa señalar de la CODEI es: una, nunca estuvo asistido por traductor ni por un defensor bilingüe, es decir, este hecho ya comienza a cobrar fuerza ante los argumentos, ante la opinión pública. Un segundo argumento es que la defensora pública, la defensora de oficio de Ricardo Ucán, no estuvo presente en la declaración ministerial del inculpado. En una de las actas no aparecía la firma de la defensora y luego en el expediente aparece la firma, y entonces señalan aquí hubo una manipulación del expediente y no hubo una defensa adecuada. Esta era una de las segundas graves violaciones, por lo cual la CODEI concluye que en el caso Ucán hay una violación grave a los derechos humanos. Eso, digamos, un panorama muy general del caso hasta 2003, y aquí me interesa detenerme un poco más en lo que he estado llamando como defensa local, y quiero tratar igual muy sucintamente 4 aspectos de esta defensa local. Uno tiene que ver con lo que se ha llamado la vernacularización de los derechos humanos, cómo se traducen los derechos humanos a lenguajes locales, culturales, y cómo el caso de Ricardo Ucán se va convirtiendo en un caso paradigmático, ¿no? en términos de violaciones a derechos del pueblo maya, no solo de derechos humanos, sino derechos del pueblo maya, y que tiene que ver también con luchas simbólicas de las que hablaba Bourdieu en torno a la definición legítima de la realidad y del mundo, y desde luego de la ley y de los derechos. Un segundo punto es la visibilización internacional del caso, con lo que en los análisis se suele llamar las políticas de información de las grandes ONGs, por ejemplo el caso de Amnistía Internacional, que le llama la atención el caso. Un tercer punto, y aquí tiene que ver el homenajeado en este coloquio, Rodolfo Staudenhagen, que es la circulación de informes y comunicaciones, digamos así como Apaduray habla de la vida social, de las cosas, como cuál es la vida social de las recomendaciones y de las comunicaciones que hacen los relatores de derechos humanos. Y finalmente, el hecho tal vez más decisivo en la defensa local es una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto al primer punto, en el contexto de la recomendación de la CODEI, meses antes, una organización defensora de derechos humanos en Yucatán, Equipo Indignación AC, que se forma a mediados de la década de los 90, formalmente tiene su origen en comunidades eclesiales de base, y empieza con un discurso más de derechos civiles, derechos políticos, con cuestiones electorales, por ejemplo, con cuestiones más que tienen que ver con derechos políticos. Asume el caso de Ricardo Ucán, y Equipo Indignación, una de las cosas que va a hacer, a mi parecer, es traducir la cuestión del derecho internacional de los pueblos indígenas a cómo el caso de Ricardo Ucán representa una violación a los derechos del pueblo maya. Y solo voy a citar un fragmento de los múltiples documentos que elaboró Indignación, que estuvo acompañando el caso por cerca de 7 años, hasta que Ricardo Ucán fue liberado finalmente el último día del año 2009. Y dice Equipo Indignación: el caso de don Ricardo Ucán, indígena maya condenado a 22 años de prisión por homicidio que cometió en defensa de su vida y de la de su familia, y en cuyo juicio se violaron sus derechos a una defensa adecuada, a contar con intérprete y a no ser discriminado, es para el Equipo Indignación un caso paradigmático. El caso de don Ricardo exhibe las violaciones sistemáticas cometidas contra integrantes del pueblo maya. Me detengo un momento en este elemento que tiene que ver con esta vernacularización de los derechos humanos, que implicaba de entrada múltiples retos y múltiples problemáticas. En general, los defensores de derechos humanos, ya sean comisiones, organizaciones o activistas de derechos humanos, tienen a veces o son víctimas de una mala fama o de procesos de criminalización bajo la idea de que defienden criminales y no siempre defienden a las víctimas. En este caso, gracias. En este caso se presentaba una situación sumamente complicada porque no era la defensa de un preso político, un preso, digamos, que a todas luces era inocente, sino que el propio Ricardo Ucán declaraba que él había matado a Bernardino Chan. Él, digamos, nunca se acreditó que había sido en defensa propia, y ese es uno de los problemas que se señalaban. Pero no solo se enfrentaban a esa situación compleja de cómo vamos a presentar ante la opinión pública la defensa de alguien que había cometido homicidio, sino que se enfrentaban también a una sociedad como la meridana, la yucateca, sumamente racista en muchos aspectos. Y solo para hacer un contraste,
una comparación, un caso que ocupó también la prensa por casi 10 años fue el del conflicto entre dos familias de la élite de Mérida, el conocido caso de Medina Abraham, que a pesar de que había sido se debatía si era suicidio o era homicidio por parte del esposo hacia su pareja, eran personas que contaban con defensores, eran personas que contaban con todos los recursos económicos para una defensa adecuada, y ese fue el caso que estuvo totalmente presente en los medios. El caso de Ricardo Can apenas estuvo presente. Entonces había que señalar primero que en Yucatán había un problema de violaciones de los derechos del pueblo maya, cuando en Yucatán ni siquiera se reconocía la problemática del pueblo maya o la existencia del pueblo maya, mucho menos de que se puedan violar derechos de un pueblo que no existe. Entonces, Equipo Indignación recurre a varios instrumentos internacionales, particularmente dos: el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para ir construyendo esta vernacularización del caso UCAN, o cómo UCAN puede ser un caso paradigmático de violaciones de los derechos del pueblo maya. Gracias, fue un poquito más rápido. Un segundo punto es la visibilización internacional, que esto tiene que ver sobre todo por ejemplo, con campañas como la realizada por Amnistía Internacional, que los estudiosos de organizaciones defensoras de derechos humanos parten de un argumento ya muy aceptado, que es que los casos no necesariamente son abordados por su gravedad, sino más bien por cómo se manejan las políticas de información, es decir, cómo se construyen los casos, cómo se documentan, cómo son cabildeados, por decirlo de alguna forma, cómo son presentados constantemente ante los medios de comunicación, etc. Ante este trabajo, el caso llega a Amnistía Internacional, digamos, hay varias redes de relaciones ahí que permiten esto, y que Amnistía Internacional, siendo hasta la fecha de la que estamos hablando, una de las organizaciones no gubernamentales con mayor legitimidad, es una fuente confiable, sobre todo para lo que se llama el norte global, una fuente confiable de información en torno a violaciones de derechos humanos, llega el caso y comienza también una campaña, una cibercampaña de mandar cartas y también de solicitar la liberación de Ricardo Can. Esto es, digamos, da mayor visibilización internacional al caso. Luego tenemos como un tercer elemento la circulación de informes y comunicaciones, particularmente el relator especial de los derechos de los pueblos indígenas, que de 2001 a 2008 fue justamente Rodolfo Staudenhagen, y que la figura del relator es uno de los procedimientos especiales del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde entre las principales funciones se encuentran la documentación e información sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, elaborar informes anuales y también informes temáticos, hacer visitas oficiales y también comunicaciones a gobiernos. También se ha discutido mucho sobre el impacto que tienen los informes y las comunicaciones del relator especial. Hay casos donde son decisivos, en donde, por ejemplo, se puede dar la liberación de algunas personas o se puede detener un proyecto, y como digo, no son vinculantes, no son obligatorios para los gobiernos. Hay casos donde simplemente la respuesta es nula, como en el caso de Yucatán. Rodolfo Staudenhagen particularmente envió una carta al gobernador del estado, al Congreso del Estado, pidiendo dos cosas particularmente. Una era que el Estado de Yucatán legislara sobre la figura del indulto para poder hacerle un indulto a Ricardo Can, y la otra era elaborar una ley de discriminación, para erradicar la discriminación. Ninguna de las dos se hace tal cual. Luego es una ley infame de derechos del pueblo maya, que ni siquiera se llama así, para la protección de la comunidad maya. Pero si bien el impacto de los trabajos de Rodolfo Staudenhagen no fueron directos, no fueron efectos materiales directos, sí tuvo una presencia en la prensa nacional, como pueden ver algunas de las notas en La Jornada, El Proceso, pero de la violación del caso de Ucán. Y como se me acabó el tiempo, solo quiero señalar que el caso llega finalmente a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009, donde este es el efecto material directo más decisivo. No hay un informe de fondo de la Comisión Interamericana, porque el gobierno inmediatamente propone una solución amistosa de la liberación de Ricardo Ucán. Y solo quiero entonces señalar cómo, bueno, en el proceso de defensa hay un efecto material directo, que es la liberación de Ucán y la formación de intérpretes traductores. Inicia el Poder Judicial este proceso.
se construye el tema de las violaciones a los derechos del pueblo maya, se conforma toda una red de actores internacionales y locales en torno a este tema, y finalmente el caso se construye como un caso emblemático que sigue siendo estudiado en bachilleratos, licenciaturas, posgrados. Muchas gracias. Perdón por Muchas gracias, Rodrigo. Nuestro siguiente ponente es Miguel Ángel Ibarra García, en representación de Evangelina Mendizábal García, con el tema titulado Los estudiantes indígenas, el SBI y el compromiso institucional de la UNAM. Buenos días. Antes que nada, quiero presentar una disculpa a nombre de la maestra Evangelina Mendizábal, coordinadora docente del Programa Universitario de la Interculturalidad y la Diversidad Cultural, porque entre diversas redes de mujeres hubo un llamamiento a una serie de actividades para el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la maestra Evangelina se ha sumado a estas actividades y me pidió por favor que viniera a presentar la ponencia. Quiero agradecer al ponente anterior, Rodrigo, bastante bien documentado, bastante bueno el caso que estás presentando. Esta invisibilización que padecen hasta la fecha los pueblos originarios, quienes estamos trabajando en el área, estamos tratando de revertirla de alguna manera en esta vía que planteaba el doctor Stavenhagen, ¿no? Y voy a dar paso a la ponencia porque no tenemos así el tiempo que nosotros quisiéramos. Nuestra propuesta gira en torno al papel que juega el sistema de becas para estudiantes indígenas y negros del Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad respecto a la práctica indigenista previa a la exclusión y violencia que existe en las comunidades indígenas del país, y las maneras y estrategias que desde el ámbito académico y cultural implementan para hacerles frente a los indígenas o impugnarlas, o bien, como aconsejara Rodolfo Stavenhagen, desde la formulación de un proyecto descolonizador en cuanto a la abolición de un estatus de sociedades dominantes y subordinadas. ¿Sí? Entonces, se hará notar la exclusión que priva en el panorama político mexicano de los propios proyectos civilizatorios y saberes ancestrales de los pueblos indígenas, ¿sí? A través de las políticas de educación estatales, retrotrayéndonos a algunas etapas del indigenismo oficial y mencionando las formas, estrategias y respuestas que desde los estudiantes indígenas adscritos al SBI y la UNAM han dado tales obstáculos. ¿Sí? Bien, voy a hacer una pequeña introducción que no va muy allá, un repaso histórico somero. ¿Sí? Desde la época colonial hasta bien entrado el siglo XX, las comunidades indígenas del país han mantenido relaciones asimétricas, primero con la corona española por 300 años y a partir del llamado México independiente con el Estado-Nación. ¿Sí? Por ahí en el siglo XIX, José María Luis Mora planteaba integrar al indio a la vida nacional a través de su castellanización. El porfiriato reactualiza el despojo en contra de las comunidades indígenas y campesinas, convirtiendo a estos en mano de obra semiesclava para haciendas y plantaciones. La Revolución Mexicana no trajo consigo un cambio significativo en la relación del Estado con los pueblos indígenas y negros del país. Las ideas asimilacionistas a comienzos del siglo XX afloraron con mayor fuerza que el siglo anterior, de la mano de científicos sociales como Andrés Molina Enríquez, Manuel Gamio y Moisés Sáenz, precursores del indigenismo. Movimiento ideológico sirvió de basamento al Estado mexicano por revolucionario y posteriormente para la creación del Instituto Nacional Indigenista, cuyo objetivo era, según palabras del propio Stavenhagen, mexicanizar al indio. ¿Sí? Esta visión mantuvo vigencia hasta fines del siglo XX, cuando las comunidades indígenas empiezan a visibilizarse y terminan por convertirse en actores de la vida nacional con el levantamiento del EZL en 1994, reclamando su reconocimiento constitucional y el reconocimiento de sus identidades étnicas. Retomamos aquí una idea de Stavenhagen, quien planteaba que el discurso identitario conlleva un mensaje político, desafía al Estado-nación etnocrático y racista, reta a la democracia liberal individualista y cuestiona los supuestos del neoliberalismo globalizante.
Falta todavía traducir el discurso en prácticas concretas y efectivas, incluyendo programas de acción. Dejamos la cita del Dr. Stavenhagen. Bueno, históricamente los pueblos indígenas han sufrido la exclusión de sus propias maneras de concebir el desarrollo. Han existido oídos sordos del Estado, el que los concibe como inferiores y carentes de existencia. Es decir, se trata de un Estado incapaz de comprender otras culturas, pues solo admiten un único relato, una sola versión de la realidad que excluye y violenta otras formas de existir y de saber, máxima si estas provienen de los pueblos indígenas. Y aquí me llamaba la atención hace un momento el ponente, anterior Rodrigo, cuando negaban la identidad indígena ¿cómo se llama? Ricardo, es solo porque en su escuela existía cierta infraestructura en la escuela, o sea, eso no tiene mayor trascendencia, pero bueno, desde una perspectiva liberal, ahí ya no existen indígenas porque se llegó el progreso, ¿no? Esto mismo, yo trabajé como investigador en el INE en Tlaxcala 4 años y medio y me tocó por ahí alguna visita de Xochitl Gálvez cuando era directora del CDI, y en comunidades incluso nahuablantes. Llegó la señora a afirmar que ahí ya no había indios porque las calles estaban pavimentadas y tenían hasta secundaria, tenían un centro de salud, ¿no? Como si la infraestructura, la introducción de infraestructura o de equipamiento urbano cambiara la identidad de las propias personas, ¿no? De los grupos étnicos. Bien, continúo con la ponencia. Desde el Estado se han dado diferentes respuestas a los problemas educativos de la población indígena, y a partir de los años 80 comienza a abrirse paso a una perspectiva de educación especializada bajo el modelo de enseñanza bilingüe, bicultural e intercultural, a decir de Rodríguez, quien reconoce que pese a los esfuerzos institucionales, los datos al respecto siguen mostrando una condición sumamente deficitaria en cantidad y calidad, y que el reto de brindar educación de calidad y pertinencia a los niños y jóvenes indígenas persiste con toda su identidad. Voy a retomar aquí unos numeritos del propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿sí? En la actualidad, las estadísticas en cuanto al avance educativo de los pueblos indígenas no son muy halagüeñas. Según datos del propio INE, en 2014, 6.3% de la población de 15 años o más era analfabeta, condición que en la población indígena es 3 veces mayor, del 19.2%, y de la población hablante de lengua indígena llega a una cuarta parte del total, ¿sí? 25.1% de los hablantes de lengua indígena son analfabetas. Entre 2010 y 2014 se observó en general en la población un incremento en el porcentaje de quienes asisten regularmente a la escuela en los grupos de edad y poblaciones analizadas. El grupo de edad de 6 a 12 años, que idealmente correspondería a la educación primaria, la asistencia es casi universal en la población total en 2014. En la población indígena es ligeramente menor, 97.6%, y también la hablante de lengua indígena, que es 96.2%. ¿sí? Entre los 12 y los 14 años la asistencia a la escuela empieza a bajar en general, pero la disminución con respecto a los grupos de edad anterior es más frecuente en la población indígena, ¿sí? Que tiene 10.2% de diferencia con la población mestiza en general, y la población hablante de alguna lengua indígena tiene un 13.1% en comparación con la población total. ¿sí? Y entre la población de los 15 y los 17 años la asistencia escolar disminuye aún más, mientras que en la población mestiza el porcentaje de asistencia a la escuela es de 74.8%, tenemos ahí una 25.2% de déficit o de inasistencia de este grupo de la escuela. En la población indígena es de 65.2%, casi 35%, y en la hablante de lengua indígena es de 58.2%, no sé, 42% de inasistencia en los grupos de edad de 15 a 17 años a la escuela. Los datos los tomé del propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Su página oficial tiene un informe elaborado en 2016 por la UNESCO y el propio INE. ¿sí? En las mismas brechas entre la población total indígena y hablante de lengua indígena se mantienen al observar el nivel máximo de escolaridad de los mayores de 15 años. La población sin escolaridad disminuye notablemente en los grupos de edad más jóvenes, pero continúa siendo alta en la población indígena en general, el 16.3%,
y entre los hablantes de lengua indígena 21.4%. Esto con respecto a la población total, que es del 6%. El porcentaje de población indígena y hablantes de lengua indígena en educación superior es aún menor, ¿sí? Estoy hablando de población indígena y hablantes de lengua indígena porque tenemos casos muy amplios en los que la población se ascribe o se autoadscribe como indígena aunque no maneje la lengua, ¿sí? Y en los casos en donde los indígenas hablan la lengua, bueno, ya vimos la ausencia en las escuelas es bastante más alta, ¿sí? La UNAM, a través del llamado Acuerdo de Tepoztlán, asumió algunas de las demandas de los pueblos indígenas, tales como desarrollar programas y proyectos de formación que contribuyan a la transformación de nuestras sociedades en naciones equitativas e interculturales, fundamentado en derechos colectivos y saberes indígenas, así como establecer un vigoroso programa de becas para jóvenes, mujeres y hombres indígenas para garantizar su plena formación, acompañado de procesos de transformación curricular que aseguren la incorporación de enfoques interculturales desde los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? De esta manera, mediante el acuerdo por el que se crea el Programa Universitario México Nación Multicultural, publicado en la Gaceta UNAM el 2 de diciembre de 2004, en la página 8, se establece en el punto 13, proponer, desarrollar y monitorear un sistema de becas para miembros de los pueblos indígenas originarios de México que garanticen su participación equitativa en todos los ámbitos del quehacer universitario, y como objetivo principal se propone apoyar a estudiantes miembros de pueblos originarios en el logro de su efectivo acceso a los estudios superiores dentro de nuestra universidad y contribuir con ayuda económica para su manutención, asegurando la permanencia y la culminación de sus estudios. El sistema de becas para estudiantes indígenas y negros, el SBEI, constituye un esfuerzo en este sentido, un espacio para dar voz al discurso identitario e impulsarlo mediante diversas estrategias interculturales. El desempeño y compromiso académico que asumen los becarios indígenas en la UNAM adscritos al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad supera con creces lo que el pensamiento de derecha del país esperaría de quienes provienen de los pueblos indígenas y negros, a quienes considera tradicionalmente como pobres, atrasados, ignorantes o niños, o en el mejor de los casos incapaces de dirigir su propio destino y por tanto necesitados de la ayuda, de la tutela y protección de los gobiernos, objetos de políticas oficiales, mas no como sujetos de sus propios procesos políticos e históricos, como menciona Javier Guerrero, ¿sí? Estamos tomando aquí como ejemplo la postura de Lorenzo Córdoba Vianello, el director general del Instituto Nacional Electoral, quien en alguna reunión con representantes de pueblos indígenas, posterior a ella, en una conversación telefónica con el secretario general de dicho instituto, hizo mofa y burla del representante del pueblo chichimeco Jonás, ¿sí? Posteriormente Córdoba se vio obligado a pedir una disculpa pública, pero bueno, la ofensa ahí estuvo. El asunto desde mi perspectiva merecería la renuncia inmediata del individuo y haber pasado alguna instancia judicial por discriminación, ¿sí? Bien, vayamos a lo de la UNAM. El compromiso con los estudiantes indígenas y negros frente a la exclusión y la violencia. Aunque es cierto que recientemente se han abierto instituciones de educación superior en claves indígenas y rurales de algunas entidades de la República, como son las universidades interculturales y universidades politécnicas, existen desde hace tiempo universidades locales, Algunos de los beneficiarios del SBEI consideran que dichas instituciones no poseen la calidad que brinda la UNAM, o vienen a esta porque es la única que imparte la carrera que desean cursar, aunque no dejan de exteriorizar que de existir alternativas en sus localidades o cerca de estas hubieran permanecido allá. Sin embargo, para algunos la vida en la ciudad no deja de inducir cambios en sus patrones culturales, mismos que se modifican en diferente grado. Vale la pena mencionar que un factor que lleva a muchos estudiantes a dejar sus comunidades es la falta de opciones académicas, pero de manera importante también las difíciles situaciones económicas y de discriminación que viven en diversos espacios a través del uso de sus lenguas y sus costumbres ancestrales.
Frecuentemente los estudiantes de la UNAM provenientes de los distintos grupos étnicos se ven en situación económica difícil, mismas que les inhiben en diferentes grados a continuar con sus estudios. Esta situación se inscribe dentro de las formas de vulnerabilidad a las que se encuentran expuestos los jóvenes, ya que no cuentan con el apoyo del Estado y de los gobiernos locales. Más allá de estas becas PRONAVES o Prepa Sí, que no aportan una cantidad de recursos significativa para la economía de los estudiantes. En su caso, retomé estos dos casos porque eran los que tenía más a mano. La beca Prepa Sí equivale al 25% de lo que proporciona la beca del SBI, y la beca de PRONAVES, la más alta, equivale al 36% de lo que proporciona el SBI. ¿Sí? Para muchos estudiantes llegar a la UNAM constituye un sueño, una meta, una esperanza, un espacio casi utópico, como se puede atestiguar en muchas de las solicitudes que presentan. Cuando los chicos llegan a presentar la solicitud a la UNAM, al SBI, proporcionan se les da para que por sí mismos proporcionen una exposición de motivos, y bueno, de ahí tomamos algunos de los ejemplos que tenemos ahora. Y es prácticamente la manera de restablecer un equilibrio perdido dentro de sus propias comunidades, la manera de restablecer la dignidad acorralada y asediada en sus comunidades. Muchos de ellos se decantan por carreras como derecho, enfermería, trabajo social, pues tienen una vocación de ayuda a otros, a su comunidad, y entienden el conocimiento que brinda la universidad como un mecanismo para restablecer los tejidos rotos, la memoria y organización de sus pueblos mancillados. Así, en su inicio, el SBI en 2005 tuvo cobertura para 50 becarios, el número que año con año se ha incrementado sostenidamente hasta llegar a 850 becarios en la 13ª convocatoria 2017-2. De la misma manera, el monto de la beca ha crecido año con año. Por ahí hay unos cuantos voy a dejar el documento en paz, porque si no nos va a dar tiempo de ver lo que queremos. Sí, en el cuadro, un número 1 histórico de becarios, vemos cómo paulatinamente ha venido creciendo el número de becarios, ¿sí? De 50 que teníamos a 880 que recibimos para 2002, ¿sí? De diferentes la adscripción étnica de los becarios, como podemos ver, también es muy amplia, ¿sí? Aunque tenemos una mayoría de zapotecos y nahuas, están inscritos en el SBI una gran cantidad. Lo que me llama la atención es que tenemos muy pocos grupos étnicos norteños. Sí tenemos del centro y del sur, los norteños están muy poco representados. Como podemos ver también, hay 4 o 5 carreras preponderantes en el SBI, como son Derecho, Medicina, Trabajo Social e Ingenierías. ¿Sí? Y bueno, aquellas que están allá, que apenas se ven, son generalmente ejecutantes de algún instrumento, que se separaron los estudios de música por licenciatura. Bueno, si vemos también los estados de procedencia de los becarios, Oaxaca nos aporta mucho. La diversidad étnica y cultural de Oaxaca, bueno, vemos está altamente representada en el SBI, en algunos momentos representa casi el 40% de nuestros becarios, seguido por otros estados del centro del país, y como ven, no tenemos norteños. Bien, bueno, ya solo para concluir, quiero mencionar que el PUIC no solamente tiene el SBI, sí, la materia optativa México Nación Multicultural, que se impartió hace un tiempo acá, se imparte en más de 10 facultades y escuelas de educación superior de la UNAM, y aparte en la escuela normal bilingüe, en acuerdo con la SEP. Sí, esta materia México Nación Multicultural la han cursado más de 25,000 alumnos a partir del año 2002 que se implementó, y de ella hemos recabado 130,000 consultas respecto a lo que quienes han tomado este curso opinan de la diversidad cultural de México. Ya solo para concluir, bueno, la idea sería que así como la Universidad Nacional tiene este programa
de becas para estudiantes indígenas y negros se retomara por el resto de las universidades del interior de la República, y que la legislatura indígena, porque hay varios representantes indígenas en la Cámara de Diputados, legislaran en esta vía para que fuera obligatorio para todas las entidades federativas el retomar estos ejemplos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Finalmente, para concluir esta segunda mesa de la jornada en homenaje a Rodolfo Steinhagen, de la Mesa Academia y Compromiso Social frente a la Exclusión y Violencia, está con nosotros Ana Rosa Duarte con el título Saberes Vernaculares en los Pueblos Mayas frente a la pluralidad e interculturalidad de las políticas de Estado. Desde la unidad proveniente de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Hideo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenida. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer al comité organizador de este evento, darme la oportunidad de presentar este trabajo, que es un trabajo conjunto con otra compañera del mismo centro de investigaciones, la doctora Nancy Villanueva, que básicamente lo que voy a leer aquí son las reflexiones acerca de nuestras investigaciones más amplias del tema de los saberes vernaculares y nuestro interés de construir una metodología interepistémica que le llamamos, que es realmente un gran reto. Pero bueno, hacia eso vamos, y lo que voy a presentar ahorita es básicamente lo que también Rodrigo mencionó someramente, pues, debido a que presentó un caso muy específico de lo que pasa, y mencionó las dificultades que tienen las élites políticas yucatecas para legislar en torno a los derechos del pueblo maya en este caso, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo, no voy a leer la primera parte de la ponencia, me voy a centrar en lo que ocurrió. En abril de 2017, 5 meses después de que concluyera la administración 2001-2007 del gobierno del Estado de Yucatán, se reformó la Constitución Política del Estado de Yucatán para adecuarla a la modificación del artículo 2 de la Constitución mexicana. O sea, solo hasta 2007 se dio cumplimiento al mandato de la Constitución Nacional de 2001. Le tomó a la citada administración todo su periodo de gobierno para concluir con el mandato federal. 4 años después, en abril de 2001, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán, tal como decía Rodrigo muy acertadamente, debía de llamarse de otra manera, pero bueno, no lograban, se les llevó a los legisladores muchísimos años para ponerse de acuerdo en los detalles de los que voy a hablar. En diciembre del mismo año se aprobó la creación de una autoridad, En diciembre del mismo año se aprobó el reglamento de la ley maya. Esta ley contempla como elementos centrales la creación de una autoridad nombrada por la comunidad maya, a la que se denomina juez maya, y el registro estatal de comunidades mayas en el estado de Yucatán. El juez maya se encargaría de resolver conflictos internos de su comunidad sin contravenir las normas constitucionales vigentes en el estado. El registro busca compilar información estadística sobre los pobladores de las comunidades mayas de Yucatán con el propósito de promover la revalorización cultural y el desarrollo social mediante la implementación de diversos programas. Para llevar a cabo el registro estatal de comunidades mayas en el estado de Yucatán, en febrero de 2014, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del estado de Yucatán encomendaron a investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán realizar el levantamiento de los datos necesarios para concretar este propósito. Entre los objetivos de este trabajo está
dar cuenta de los procedimientos y criterios utilizados para clasificar y certificar a unas localidades yucatecas como mayas mediante cédulas de identificación comunitaria, mientras otras, quizá con características similares, fueron excluidas. B. Los supuestos oficiales implícitos en los procedimientos y criterios sobre los descendientes de la población originaria de Yucatán es que en algún grado mantengan y reproduzcan sus prácticas cotidianas diversas manifestaciones culturales heredadas de sus ancestros. El rol, lo que nos proponemos es hablar, también tratar el rol que han desempeñado los académicos participantes en este registro. Objetivos de la presentación es aclarar un conjunto de cuestionamientos en torno a las medidas legales implementadas por el Estado con el supuesto ánimo de cumplir con una deuda histórica, así la ha llamado un historiador. Estos cuestionamientos son: ¿cuáles son los beneficios reales que recibirán las poblaciones mayas de Yucatán con esas medidas? ¿Quiénes obtendrán los mayores réditos de esas acciones? En efecto, ¿se está reconociendo la autonomía de las poblaciones mayas? ¿Qué se tendría que hacer para que realmente se respete la autonomía de los pueblos indígenas, se valore a sus miembros como personas iguales a los demás mexicanos, se respete sus formas de vida y sus saberes, se promueva el diálogo intercultural que enriquezca a todos y a México en su conjunto? Tanto en la legislación yucateca como en su implementación operativa, se especifican los canales de comunicación entre las diferentes instancias gubernamentales y las comunidades mayas de Yucatán. Las funciones de cada uno de los actores colectivos y los mecanismos y ámbitos de la participación de las comunidades indígenas en los asuntos que les compete y afectan. Por lo tanto, la información aquí presentada, voy a presentar, esta y analizada puede ser la base para discutir tanto la información, el nivel de participación del pueblo maya en la definición de su destino, su autonomía y el reconocimiento de sus derechos culturales y lingüísticos. Algunos estudios previos sobre este tema han sido tratados por Rodrigo Llanes, aquí presente, y Shana Matiz, Wolfgang Gaber, Marta Medina y Bert Womack y Ana Rosa Duarte. Matiz y Llanes muestran y explican que estas leyes no fueron una demanda del pueblo maya yucateco, sino una acción del gobierno del Estado para adecuarse a los dictados nacionales e internacionales. Gaber, por su parte, compara las legislaciones de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas y destaca sus insuficiencias para poder cumplir con los mandatos federales y el uso de conceptos inadecuados de cultura, tradición, identidad maya, y en algunos casos estos conceptos son muy ambiguos. Para este autor, lo último dificulta la aplicación de las normas de prácticas democráticas y el bien común, pues advierte que las normas y las prácticas jurídicas no son neutrales, ya que se vienen del poder, tanto del derecho, porque tanto el derecho consuetudinario como las normas indígenas no están exentas de ser resultados de relaciones de fuerza. Gaber, por su parte, analiza y compara las formas de impartición de justicia de tres tipos de jueces, de tres tipos de jueces de paz que existen en el estado de Yucatán. El juez tradicional de la zona maya en los municipios de la región sur y oriente y frontera con el estado de Quintana Roo, el juez tradicional de Yucatán y el juez profesional. Como resultado de su análisis, resalta las lógicas divergentes en la aplicación de la justicia ante la normatividad tradicional de los jueces mayas y la legalidad oficial. Con base en un estudio
historiográfico y empírico, Bámac y Duarte argumentan que en Yucatán no existe interés por reconocer al pueblo maya, sus estructuras organizacionales, culturales y políticas en las que se rige la vida cotidiana de los pueblos mayas, y mucho menos su capacidad de resistir a siglos y siglos de políticas colonialistas y neocolonialistas. Los autores sugieren que esto se debe a la manera en cómo las élites políticas comenzaron a eliminar las estructuras de las autoridades mayas en la década de 1830 y 1984, y en cómo la élite local y regional ha dominado la política municipal desde entonces. Como ya dijimos, en febrero de 2014 inició el levantamiento de los datos que formarían el registro. Este estuvo a cargo de una investigadora del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad, o sea, de mi propio centro de trabajo, y otras más que fueron contratadas ex profeso, así como intérpretes hablantes de la lengua maya de la CDI. Este equipo de investigación contó con la asesoría de 4 especialistas en la cultura maya, 2 de ellos de mi centro de investigación, y el apoyo técnico de funcionarios de la CDI y del INDEMAYA. Todo el proceso de levantamiento, al que se denominó consulta para la identificación y el registro de las comunidades del estado de Yucatán, se reporta en documentos editados por las instituciones participantes en esta labor, o sea, la CDI, INDEMAYA, el Congreso de Yucatán y la universidad. En estos documentos, especialmente en el primero, se expone la fundamentación legal y teórica de la consulta, una caracterización general de los indicadores económicos, culturales, lingüísticos de la población yucateca, y la metodología seguida y los resultados obtenidos hasta este momento. Para la caracterización general de la población yucateca, el equipo de investigación empleó un diagnóstico del INDEMAYA en el que se distinguen 3 zonas según la mayor presencia de maya hablantes y la conservación de sus manifestaciones culturales. Estas zonas, que tienen historias dinámicas, económicas, culturales y lingüísticas distintas, son el sur y oriente, la zona ex-elequenera y el nororiente. La consulta se dividió en 4 etapas. La primera se realizó en 103 localidades que contaban con al menos 100 indígenas mayas de 22 municipios colindantes del sur del estado. La segunda se llevó a cabo en 22 localidades de 13 municipios del oeste y noroeste del estado. En la tercera se incluyó a 78 localidades, más de 16 municipios de varias zonas del estado. Los datos de la cuarta consulta todavía no están disponibles. Las 3 consultas han abarcado en total a 210 localidades de 51 de los 106 municipios del estado de Yucatán. En el proceso de clasificación de las localidades en maya y no maya para el levantamiento de los datos, se usó como criterio único el número de hablantes de maya. Ciertamente, a nivel colectivo, el mantenimiento de un importante número de maya hablantes es un indicador básico del inicio, aunque no definitivo, de identificación cultural por parte de los estudiosos. Pero la identificación cultural no necesariamente implica una identificación étnica. Esta última requiere de la autoadscripción, el autorreconocimiento, la conciencia de ser un grupo étnico diferente a otros. Aunque la legislación nacional y estatal y el equipo de investigación reconocen como fundamental este criterio para la identidad étnica, la aceptación de la identidad maya por parte de los representantes de las localidades elegidas y consultados durante la implementación del registro, es bastante probable
que se estén reconociendo como tal para acceder a los beneficios que les prometen durante estas consultas. Como ya me están cortando el tiempo. Además del tipo de preguntas formuladas o para responder, bueno, yo tengo aquí muchas de las preguntas, o sea, son muchísimas las preguntas que hacen, pero todas estas preguntas son preguntas que para mí fueron planeadas desde este marco teórico, político también, y no está tomado en cuenta lo que realmente quieren hacer. Entonces, lo que sostenemos en este trabajo es que está dirigido no realmente a que la gente hable de su realidad, sino de que se autoinscriba para ser beneficiario. Obviamente esta forma de investigar es producto de una limitante de tiempo y presupuesto otorgado por las instituciones financiadoras para abarcar todo el estado de Yucatán. También es resultado de los conceptos culturales folclorizantes sobre los mayas y los no mayas impuestos por las mismas instituciones, pues el reglamento de la ley maya especifica los datos que debe incluir el registro, ¿no? Bueno, para continuar y tratar de ver cómo va, cómo voy con toda esta presentación y decir lo más importante en este caso, pues sigo describiendo básicamente todo este sesgo que tienen para tratar la identidad o cómo se autoadscriben como poblaciones mayas. Me voy a centrar en lo que le hemos llamado lo que no cabe dentro de los modelos de reconocimiento de los derechos mayas de Yucatán. En pleno siglo XX comprobamos una vez más que los pueblos mayas no caben en la visión de los políticos yucatecos y sociedad en general. Esto se refleja en el desinterés por reconocer la pluralidad cultural de los descendientes de los nativos que habitaban en el actual territorio de Yucatán al iniciarse la colonización y su interés en utilizar a la academia para legitimar su poder sobre los pueblos mayas. Tampoco cabe la autonomía y la autodeterminación de los pueblos mayas, pues tal como lo hemos referido anteriormente, al gobierno del estado de Yucatán le llevó 6 años para reformar su constitución, para adecuarse a la nacional, quedando la autonomía y la autodeterminación aplazados nuevamente, a pesar de que son la columna vertebral de los históricos acuerdos firmados en San Andrés Larraínzar, Chiapas, por el EZLN y el gobierno mexicano el 16 de febrero de 1996, base de la enmienda de la Constitución de 2001. El desinterés de los legisladores por incluir la autonomía y la autodeterminación en la ley maya fue expresado por uno de ellos durante nuestra investigación de campo en 2002. Así: no se va a tratar la autonomía en la ley maya, pues no es relevante en nuestro estado. El territorio, otro aspecto que queda fuera de la ley maya es el territorio, es otro aspecto importante de la cultura maya, pero que queda fuera del reglamento de los derechos, ¿no? A pesar de la referencia a la integridad territorial, el uso y disfrute de los recursos naturales y la unidad indisoluble del pueblo, tierra, naturaleza en los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Por consiguiente, los saberes vernaculares del territorio monte y montaña tampoco caben en la Constitución del Estado. A través de los discursos dominantes han intentado desaparecer a la gente común, o sea, hombres y mujeres, niños y demás, así como sus visiones de autonomía que los llevaron a evadir y abandonar las pregonadas comodidades de la civilización. Muy poco se ha escrito acerca de los traslados de las familias enteras a conocer y adorar las cruces, encender velas. Bueno, en la primera ponencia se trató un poco de este tema. Y presentar dinero, maíz y otras cosas en las montañas, lo que es conocido históricamente como las montañas de Yucatán,
aunque este concepto también ha sido bastante cuestionado porque montañas, no tenemos montañas, es una tierra muy plana, pero montañas le llamaban porque eran montes altos y donde se refugiaron muchos de los que huían de la supuesta civilización en las que no cabían realmente, sino que tenían que cambiar su modo de vida para poder cambiar y para poder seguir reproduciendo su modo de vida. Se fueron a refugiar en esos montes que finalmente ahora son lo que esas tierras son para el desarrollo turístico de Quintana Roo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que también quería hablar de un poco de este despojo, cómo ha sido el despojo, no solo de sus visiones, sino también reales, ¿no? O sea, han sido despojados de sus tierras, pero con el apoyo de lo que le llamo las élites políticas yucatecas o peninsulares, mejor dicho, porque toda la península está de acuerdo. Y bueno, yo podría dejar esto aquí y, por cuestiones de tiempo y esperar preguntas al respecto, quizás podría yo ampliar un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Ana Rosa. En ese momento cedemos la palabra al auditorio por si tienen algún comentario, pregunta. Levanten la mano. Buenos días a todos y a todas. Muy interesantes sus ponencias. No sé si voy a hacer un comentario y una consulta. No sé si me la puede contestar Rodrigo o Ana Rosa. Vamos a ver, en Costa Rica la población es de 4 millones, poco más de 300,000 personas, de los cuales 102,000 están determinados como personas indígenas. Esto según un censo nacional que se determina, donde la pregunta base no es si hablan una cosa u otra, sino si se autoidentifican como indígenas. Incluso la mitad de esa población no vive dentro de los pueblos indígenas o dentro de los territorios. O sea, son considerados dentro de los pueblos indígenas, pero no viven dentro de los territorios que ocupan esos pueblos, sino incluso viven en la capital porque están estudiando o laborando en otros lugares. Yo pregunto, ¿hay en México un censo nacional que determine la característica de ser afrodescendiente, indígena o no indígena, a través de una estadística certera, digamos, porque es que no me queda claro esto de que van a ser, digamos, que incluso hay una parte que no está todavía hecha, ¿verdad?, de las preguntas a los pueblos, porque ¿cuántas personas ocupan el pueblo maya en Yucatán? Eso sí está determinado de forma certera. Porque es que yo lo que creo es que aquí lo que está es un poco, o no sé si estoy diciendo algo equivocado, sesgado de la forma en la que se hace la consulta. Porque, digamos, en Costa Rica quien se autodefine es indígena, ¿verdad? Ahora bien, a partir de un estudio que hace la Universidad de Costa Rica, se determina que el 80% de la población costarricense es mestiza, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos nada de puro en términos de las lecturas que hacen otros lugares, ¿verdad? Y después ahí está el tema de los afrodescendientes, incluso hay mucha migración de otros países en Costa Rica. Entonces yo quería saber eso, si está determinado. Y además, ¿cómo utilizan acá el tema de los intérpretes y traductores? Así como si para este tipo de causas determinan peritajes culturales, porque digamos nosotros en el Poder Judicial a partir del 2007 tenemos un equipo de intérpretes y traductores. Incluso el año pasado, de una forma innovadora, un compañero determinó o hizo la primera resolución donde condenaba a un indígena en español, además la tradujeron en su idioma, Bruca, y además se la leyeron en su idioma. Y fue a partir de ahí que, digamos, en el tanto se trata de respetar un debido proceso, ¿verdad? Por supuesto que han habido causas, y me llama la atención la que cuenta don Rodrigo,
porque en Costa Rica hay de esos un montón, pero es porque en Costa Rica la población indígena ha sido invisibilizada porque es muy chiquitica, digamos, con respecto a la población en general, eso apenas un 2%, ¿verdad? Yo creo que el porcentaje aquí me parece que es bastante más alto, entonces quería saber sobre eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, hay muchas situaciones aquí a considerar. Definitivamente. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que, bueno, según el INEGI, o según los datos duros, por así decirlo, hay un 48% ahora aproximadamente de los hablantes mayas. En definitiva, se maneja en primer lugar que los que son hablantes de la lengua maya son mayas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el primer indicador para ser considerado maya en el Estado. Realmente hemos, bueno, en mi grupo de trabajo hemos intentado un poco discutir lo que dices, cómo se define, quién lo define, y bueno, ahorita obviamente estamos frente a algo que ellos se tienen que autodefinir, porque al final de cuentas todos los intentos de definirlos han sido pulverizados al final de cuentas, no dan buenos resultados. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, en un momento una comparación entre lo que pasa con los pueblos originarios de los Estados Unidos y cómo allá se concibe los que son nativos y los que no son nativos, y aquí no hay realmente, al menos que yo sepa hasta ahora, una manera muy clara. En Yucatán muchas veces se ha dicho que es la manera de vestir, la manera de, bueno, el habla, o sea, el habla maya, la vestimenta, la casa, el tipo de, como la distribución de los espacios del hogar, el que esté ubicado su domicilio en el área rural, o sea, en fin, ese tipo de elementos, por así decir, se ha utilizado en algún momento para definir quiénes son mayas y quiénes no son mayas. Incluso en la propia universidad se ha intentado implementar este autorreconocimiento de los que son mayas estudiando en la universidad para ser beneficiarios de algunos, bueno, recibir algunos beneficios. Y obviamente también esto, bueno, yo formo parte de un cuerpo académico que estamos dedicados a trabajar esto que es identidad maya. Hemos trabajado mucho acerca de toda esta discusión y no hay realmente una situación clara, al menos yo no lo creo. Y cuando se habla de que hay un 48% del INEGI que son mayas, en la población maya se ha reducido porque muchos han dejado de hablar maya, ¿no? Eso es lo que se muestra. Sin embargo, yo en lo personal he cuestionado eso. Yo soy hablante de la lengua maya y cuando he ido, por ejemplo, a los centros comerciales en la ciudad de Mérida, en muchos espacios, la gente está hablando en maya y tienen o sea, no les da pena, no se voltean a ver si alguien hay allá que lo está oyendo y a lo mejor pueden decir, no, es una práctica muy normal, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que diga oficialmente que ha bajado el número de mayas porque no hablan maya, está para mí, entre comillas, ese dato, ¿no? O sea, pone en evidencia muchas cosas. Y obviamente también cuando esto, precisamente como soy nativa hablante de la lengua maya y aprendí a utilizar el español para ser antropóloga, todo lo que implica ser antropología, he hecho autorreflexión de mi parte y puedo hablar un poco de estas cuestiones de intérprete y traductores. Todos sabemos quizá que cuando hablamos una lengua diferente a la dominante, es obvio que en principio que como te apabulla, ¿no? La dominante, hay que manejar todo
no solo el discurso hablado, sino todo lo simbólico, todo lo que implica, ¿no? Pero entonces, cuando uno es hablante de la lengua maya, ser intérprete de los que hablan maya, bueno, está dentro de toda este esquema de, bueno, yo nací en una población donde se negaba a hablar maya, pero que al final de cuentas toda la gente a mi alrededor hablaba maya. A mí me enseñaban a hablar español desde chica, porque era la política en ese momento. Sin embargo, toda la gente a mi alrededor hablaba maya, mis padres hablaban maya. Entonces yo crecí hablando español, pero aprendí la maya como parte de mi vida normal, ¿no? Entonces, cuando oigo intérpretes que son conceptos que maneja el Indemaya en este caso, y traductores, no sé, no me convence mucho porque es muy difícil, es más fácil traducir, por así decir, aunque no necesariamente, porque traducir es, si finalmente vas a ser un traductor, tienes que hacerlo literalmente o intentar hacerlo literalmente para tratar de captar la esencia, ¿no? Pero traducir maya al español se pierde mucho esa esencia. Intérprete podría ser, pero bueno, depende también de cómo yo pienso lo que está diciendo la otra persona, estoy interpretando, ¿no? Entonces, ahí existe para mí en lo personal una lucha frente a esta institucionalización de los discursos sobre la cultura maya y lo que es maya, y en este caso las dificultades obviamente que tienen tanto el gobierno como las ciencias sociales para realmente hacer algo en pro de este reconocimiento y llevar a práctica este reconocimiento de los derechos, en este caso muy especial del pueblo maya, cuando, como mencioné en mi ponencia, ha existido una tendencia, creo que más fuerte, porque yo escuché o muchas veces incluso hay académicos que niegan, que se refieren a que en Yucatán no pasa nada. Yucatán no hay movilización, por así decirlo. Lo escuché al compañero de la ponencia anterior cuando hablaba de estos movimientos. Entonces me he quedado pensando qué pasó con las movilizaciones que existían, ahora sí que en las montañas, ¿no? Es una discusión en la que yo me he metido leyendo un poco qué ocurrió en la montaña, y un poquito lo trato aquí en la ponencia, pero bueno, no muy ampliamente. Requeriría otro espacio para poder hablar de esto, ¿no? No es que no pase nada, hay algo, sí, realmente la gente está exigiendo algo, pero está exigiendo algo de alguna manera, le he llamado este silencio, ¿no? Que también hay un silencio, pero ese silencio no puede ser interpretado como que no les importa nada, apatía y todos los otros discursos, sino que es un silencio frente a lo que está pasando, pero ahí están observando qué es lo que está pasando, ¿no? A ese silencio me refiero. Y también vi que los de la EZLN también estaban utilizando esta estrategia, que para mí es muy importante, todavía no la he discutido muy bien académicamente o teóricamente, pero sí estoy trabajando en eso, ¿no? Perdón si me extendí tanto, le voy a pasar a Rodrigo. Sí, para responder, ¿cómo es esto? La cuestión de la autoadscripción y de los censos, hay un trabajo muy interesante de Germán Vázquez y María Félix Quesada, que justamente tratan el tema de la comparación entre los censos de 2000 y 2010 en México sobre población indígena, y ven cómo de 2000 al 2010 se dispara la autoadscripción. Pero es justamente porque cambia la pregunta, también es una pregunta más amplia, que ya no solo por la identificación de la persona, sino también en términos de la pregunta por su cultura. Eso es mucho más abierto.
Entonces también hay una discusión si eso tiene que ver con el aumento en la autoadscripción. Solo para hacernos una idea, en el año 2000 eran 5 millones de personas autoadscritas en México como indígenas, y en el 2010 15 millones, es decir, se triplicó la población. O también tuvo que ver también cuestiones de reivindicaciones étnicas, de movilización, etcétera, que llevó a esos procesos de autoidentificación. En el caso de Yucatán, como comenta Ana Rosa, pues siempre es muy complejo la pregunta de cuántos mayablantes hay realmente, por situaciones de discriminación, por situaciones incluso de las propias actitudes y hábitos ya de los encuestadores, que eso incluso creo que antropología, no te quiero estudiar casi todo, ¿no? Pero estudiar las de los encuestadores, porque muchas veces asumen que casas que ellos asumen que no son indígenas, pues ya ni preguntas para que o sea, si son indígenas o no. Entonces ahí hay una actitud previa a siquiera preguntar, por ejemplo, para ahorrarse, ¿no? Es una pregunta más del largo cuestionario del INEGI. Entonces, pero varían los censos entre casi la mitad de la población del estado de Yucatán como mayablante, y la autoadscripción sube hasta casi el 60% de la población. Y así Yucatán aparece como uno de los estados, dependiendo de la fuente, como hasta el estado con mayor población indígena en México, y además concentrado en un pueblo que es el pueblo maya, a diferencia de Oaxaca, Chiapas, con una mayor diversidad étnica. Incluso lo que me sorprendió mucho en términos del tema que expuso el compañero, que en la Universidad Autónoma de Yucatán el número de personas, igual que si en las encuestas de ingreso, que se autoidentifican como indígenas, es altísimo. Y eso cuando nos dicen que eran hasta 2/3 partes de los estudiantes, eso no se ve en imágenes más convencionales que uno tiene que es un indígena, ¿no? Ahí está la cuestión de si reproducimos también muchos de los académicos estos estereotipos, o qué pasa con los encuestados, pero es algo muy interesante que más de la mitad de los estudiantes aparentemente se identifican como indígenas. Y el caso, solo para terminar con esta cuestión de los intérpretes, justamente uno de los problemas del caso UCAN, y que puso en evidencia el caso UCAN, era que, o sea, no se le dio intérprete traductor porque no había intérpretes traductores. E incluso la Fundación Kellogg financió un proyecto de investigación con Proceso y Periodismo CIDE, y señalan el caso del acceso a la justicia de los indígenas en México con respecto a los defensores de oficio. Y en México hasta el año pasado solo habían 25 defensores de oficio bilingües en todo el país para atender a estos 15 millones autoadscritos, ¿no? En Yucatán hay un intérprete por cada 11.000 hablantes de lengua indígena oficial. Entonces, y eso recientemente, a partir de que Indemaya, a partir de que el Poder Judicial empezó a decir si hay que formar intérpretes traductores, que fue una cosa que después de la audiencia de la Comisión Interamericana, que ya nos trate estos efectos materiales, pues vamos a implementar eso porque no lo habíamos hecho. Y con respecto a la consulta, para terminar, el caso que expone Ana Rosa es muy interesante, porque es una mal llamada consulta a comunidades para autoadscribirlas, es decir, para ver si luego podrían ser sujetos de consulta. El día de mañana va a haber una ponencia sobre el tema de la consulta en Campeche, donde justamente el instrumento que se utiliza es el registro de comunidades mayas de Campeche. Entonces, ese tipo de instrumentos, como dicen Ana Rosa, bueno, mucha gente se pregunta, ¿para qué me va a servir? ¿Es para recibir algún beneficio, política pública, etcétera? Pero ese sirve luego para hacer otras consultas, digamos, ya de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Pero en principio, y esto ha sido interesante para el caso de Campeche, muchas comunidades que no estaban registradas dijeron, no, nosotros somos indígenas también, a nosotros nos tienen que consultar también. Y el caso opuesto en Yucatán, de algunas comunidades que rechazan el registro y el padrón porque dicen, ¿por qué ustedes nos van a decir que nosotros somos indígenas? ¿No? Es decir, y yo creo que aquí pasa, y cierro con esto, que así como Gonzalo Aguirre Beltrán hablaba de una aculturación inducida, hay una autoadscripción inducida, ya sea por el Estado, por sus fines, o también por organizaciones, digamos, más de base para la exigencia de derechos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa por ese lado? UCAN en un momento no decía que yo soy maya, no lo planteaba así, pero con todo este proceso hay ya un creciente discurso de los derechos de los pueblos indígenas. Y no quiero decir que sea una ficción, una simulación, o sea, es que son discursos distintos y que justamente tienen que interpretarse
para hacer la comunicación con los instrumentos internacionales, con las leyes, etc. Ahora, respecto a esta cuestión de los traductores e intérpretes en los procesos penales, hasta hace un año estaba en proyecto en la Cámara de Diputados la abrogación de los códigos penales locales y la promulgación de un solo código penal nacional. No le he dado seguimiento y desconozco si ya esté vigente este código penal nacional, pero en él se obligaba a que cuando un miembro de la población cualquiera se autoadscribiera a una lengua indígena ante el juzgado, este debe proporcionarle un traductor en la lengua o un intérprete en la lengua que él necesite. ¿Sí? Desconozco si esté vigente este Código Penal Nacional, pero hasta el año pasado estaba en proyecto en la Cámara de Diputados. Bien, por cuestión de tiempo, así concluimos la segunda mesa de la jornada de hoy. Gracias a los ponentes, muchas gracias a los asistentes. Cualquier pregunta pueden acercar con los ponentes para más personal. Muchas gracias. Los invitamos a pasar a unos 5 minutitos en lo que preparamos la mesa al servicio de cafetería. Ponentes y auditorio, adelante.